Pasar. ¿De premios te dijo algo, Mati? ¿Son 6 de estas? 6 y las medias. Lo puse yo. Estaba toda la mesa tirada. No importa, boludo. Dices. Anda, te lo mandé a vos para que te lo. Sí, sí. La media y la 6. Creo que saque los sándwiches. Me quiero sentar. Pero tampoco voy a gritar, estoy filmando, que voy a estar. Claro, como te dicen a vos, ¿no? El único que ganó fue el gordo, ¿no? Sí. No, pues no le habían dado algo, es una cerveza, pero era menor. El Maluco ¿Qué hay? Pero el Maluco tiene mucho Ahí. huevo, sigue jugando. Te llama Charo y no sé qué quiere. No, ay, buena semana. Ya, yo. Ahora voy. Qué podrido ese sándwich de mierda. ¿Querés lo saque? ¡Atrás, Miguel! Asociación ilícita, boludo. Cualquier cosa, pero un grito. Where's my sandwich? Ahí. Me senté encima. Gracias, Manuel. Muy cómodo, me parece. Tengo un sueño. No como el dolor de panza, es como que se me acostumbra al dolor. Mira, esa va más ahorita. Como, no sé, tipo que te irrita. O sea, ¿Así que es? se- No, como inflamado. ¿Sentís inflamado? Sí. ¿Panza dura? O sea, es como que si no respiro está bien, pero si respiras como que siento que me toca.
¿Sabes qué he notado? Que siempre la pinza para pitarla. El Choco. ¿Cómo? El Choco sí. Y sí, boludo. Se cree que Tiene que ver. casi le revienta la cabeza, boludo. Igual Él dice que es un deporte de contacto, así que no pasa nada. es que igual a veces ve cómo termina la jugada, capaz que le queda alguno. Claro. Boludo, hoy Alto atajó re bien, boludo. ¡Basta, Miguel! ¡Basta! ¡Eh! ¡Chu! ¡Callate, boludo! Está bien, amigo. ¿No? Porque sabes que se fue a la guardia. Lo venía a buscar el padre. Y ya Habla sí, habla bajito. Sí, a lo ahí. Habla bajito, ¿viste? Se fue a la guardia también. Ahí me fui. Sí, lo iba a pasar. Yo lo dejé en la entrada y le iba a pasar a buscar el padre. A ver qué le dijeron. Sí, viste, y llena la. Mira, vos que no me hagas enojar lo que tengo en la planta. Es una alegría, decimos, ¿No así? cómo va la bosta. ¿Cuántas pestañas en el área? Muchas, no las cierro siempre. ¿Por qué? Porque algunas son de la facultad. Ah, Esta. Ahí le pregunté. Apenas me diga, te digo. Dale. 0, 0, sí. 0. ¿Cuántos minutos? Me faltaba, bro. 7-4. Sí. 7-4. ¿Qué haces? Yo no sé. No puedo opinar. No puedo opinar, chicos. No me comprometan. A ver, Guillem, ¿Cómo? estoy en un momento que tengo que estar. ¿Quieres sentarte acá un rato? No, tranquilo. Seguro que igual ya. ¿Qué fuerza que si querés estar sentada? Bueno, pero no vamos turnando. No, tranquilo. Gracias. Ella es como que te invita a sentarte, pero en realidad no quiere que te sientes. Bueno, me voy a sentar. Bueno, No, igual no me molesta, porque igual tengo la panza dolorida. no, vos te venís a estar sentada. ¿O no? Eso. Mi pena. No sé, debo estar embarazada. Es mentira, vale. Nah, en realidad. Tengo no. el chip, así que es 100% imposible. Bonito. Además, para embarazarte tenés que poner la Sí, igual, 0-0. Son muy malos, boludo. ¿Es de Boca? Sí, boludo. No ve la cara de triste, tío. ¿Sabes qué puedo hacer para el dolor de panza? Coca con limón. Que la coca rehincha. No, ella es especial, no le gusta el limón, no le gusta el tomate, no le gusta nada. Pero igual siempre. Y para mí es porque comí mal. Es que se comió un chocolate. Comí un chocolate entero rápido antes de. Igual ese shawarma me dejó. Es que te mató. Si comiste shawarma, No, pero le cayó mal. muy bien de comerlo. Hubo un fin de que comí shawarma y estuve. Igual, viste, ella habla bajito y
Sí, boludo, Es me medio voy a poner acá flojo. porque no la escucho. Es medio Habla floja. bajito, boludo. Es medio floja, ¿viste? No, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a hablar bajito y Es después me escuchan ahí? Ella es como, viste que Vito, vos le decías, Sí. calmate, boludo. Estoy calmado. No, estoy calmado, estoy Bueno, ella es lo mismo. No lo viejito. No lo bajito. Váyanse, obvio. ¿Y qué te pasa? Ah, ok. Claro. Ustedes pues están acostumbrados a ignorar la voz de una mujer. Yo fuera hombre seguro me escucharía. ¿Cómo? Dale. Este pobre, cuando hicimos el asado, Me contaste. bueno, era él. Sí, me imaginé, tiene una cara de pan de Dios. Onda, cayó en un lugar que no tenía que caer. Tipo, ¿viste? Justo acá no vengas solo, no te Claro. regales. Bien. Aparte, imagínate que el colectivo digo, no, te dejo en la estación. Onda, no lo dejaba bajar a donde quería ver. Onda, te dejo ahí, Y ahí que te te quedás. venga a buscar. Adiós, decir. Che, le conté tu situación cuando fuiste al asado, boludo. Que estuviste ahí. Estuviste en los suburbios, boludo, que te dijeron quédate acá y que te vengan a buscar. Menos mal. Mirá, yo me monto en el colectivo, le digo, voy hasta tal lado. Sí, paso por ahí. Voy, ya listo. Me monto, todo tranquilo el viaje, todo lindo. De repente el colectivo hace unas paradas inusuales. Se suben unos tipos. No, chicos, me cortan el reloj. Igual yo que vaya al lugar donde sé que voy, tipo, siempre estoy con el Google Maps. O sea, Yo fui con el auto, ¿sabes qué? Iba así yo. Asustado. Y se suben 4 tipos inusuales también. sí, sospechosos. Sí, olvídate. Se pone uno en la primera entrada, 2 en el medio y 1 atrás. No, 2 atrás. Sí, bueno. Pero me da Está en toda la 16. parada. Me da 10 personas, me da. Estaban en todas las paradas. Y estaban todos así. A la mierda. Y él estaba. Yo guardo el celular. A ver, yo vengo de Venezuela. Más o menos sé cómo la movía. De una me guardo el celular. Me pongo bien Puso cara de malo. la riñonera. Y me quito los auriculares. Sí. Afuera. Sí. Me los quedé mirando así. Cosa de no, ni tocar. Sí, no. Ni acá. Afuera, amigo. Bueno, como que los tipos se dieron cuenta porque literalmente todo el colectivo dice que. Sí, Literal. es que. Se bajaron. Se Saco el bajaron Google juntos. Maps y a lo que hago así, ¿dónde mierda estoy? Tenía que haber cruzado y siguió derecho. Claro. Yo me levanto y le digo, porque literalmente miraba hacia los lados y todavía. ¿Sabes lo que es? ¿Dónde mierda estoy Nueve. metido? Yo pasé a 5.000 por ahí, 12 de boludo. la noche. Olvídate. Cerca, vamos cerca. Sí, nada más si no conoces, y es feo, es como peor, porque no saben por dónde meterlo. Que arriba una silla, boludo. Qué tarado, Entonces el colectivero te dijo. Bueno, nada. Le pregunto, mira, te pregunté si iba a este lado y me dijiste que sí, porque estás siguiendo derecho. No, porque hay 2 calles iguales, Buzo, me pasó decirte qué tal. Y yo le digo, bueno, pero mira, ves que yo no conozco nada por acá. ¿Dónde carajo me bajo? Claro. Era una chica, se compadeció de mí, porque si es un pibe me dice, Bájate acá. En mi bájate casa y acá. te choreo. No, la chica me dijo, mira,
te vas a bajar donde yo te diga. Ni siquiera me dejó una parada, boludo, me dejó en una estación de gasolina. Sí. Me dejó ahí, quédate ahí y pídete un Uber o dile a alguien que te vaya a buscar. Yo me bajo. Estaba abierta igual la estación. Sí, sí, Estaba era una cerrada. IPF. Ah, ¿está Está cerrado? cerrado, boludo. ¿Pero no es una IPF? No. No, era un Puma. Cualquiera. Eso es muy de ahí. Encima cerrado tampoco está tan bueno. Claro, porque- Eso es muy de entonces ahí. yo hago como que, a la mierda, ¿qué hago ahora? Está cerrada esta mierda, hay 3 tipos súper raros en la esquina. No, nada. Cagué. Por suerte, jugué el vivo porque había 2 señoras y un chico más que estaban esperando un colectivo. Le expliqué, mira, no conozco, que esto, que lo otro. Bueno, quédate acá con nosotros, ¿a dónde vas? ¿Qué tal? Escríbeles a tus amigos, bla, bla, bla. Total, que Nosotros estábamos estamos hablando. Y usted- Literal. Qué malo, pobre el chico temiendo por su vida. Y así. No. Dale. Y lo peor de todo es que. Ah, igual. Bueno, pero ¿te Lo- quedaste ahí con ellos? Sí, me quedé allí con ellos, me dejaron en la gasolinera porque salieron 2 tipos, como que la conocían, no sé Claro. qué onda. Mm. Bueno, le dijo, mira, el pibe no conoce, se puede quedar acá. Sí, sí, sí. Bueno, listo, me quedé ahí, escribí, sáquenme de acá porque me van a matar. Voy a amanecer sin En ropa, bolas, violado sí. Entero violado. No, y lo que más me impactó, Mientras que era lo que tanto. venía hablando con Bubi, Dale, Fernet, dale. era que acá en las villas es una palabra que nosotros decimos muy común allá en Venezuela, muy boleta. Muy boleta es como que Sí, muy regalado. muy regalado. O muy obvio. Claro, sí, sí, muy regalado que estás Era- ahí con el claro, celular. era Yo obvio cuando que me no quise estaba. robar el celular. No. Y literalmente iba pasando por el colectivo y habían 2 tipos como si nada, marico, dándose droga, cualquier cosa ahí, como si nada. Ah, bueno, igual eso no está tan mal. No, pero, Acá es normal. o sea, O sea, es muy. O Vos sea, allá es como más escondido. claro, claro, acá en Argentina Acá es como es medio en normal. plena calle, tipo. acá es normal, pero, o sea, no Igual sé sí, qué sí, estaba ya la vendiendo. zona te da como igual Claro. todo medio película yankee de terror, de callejón ahí. No. Gracias. Bueno, saliste vivo. Sí, salí Lo fue a buscar Ubi en su moto, En la que era el moto. único que conocía. Yo Claro. tuve que seguir a Ubi en un momento. ¿Cómo? Yo seguía a Ubi cuando, viste, pasé por lo de Ubi primero. Y Ubi me fue llevando para el lugar que iba, porque el Google me mandaba a cualquier lado. Amigo. Y Uy, después viste, la casa de... no, de paso que Uy me dice, amigo, menos mal que te quedaste acá, un poquito más adelante. Mira, boleta. Y Era después, viste, en bonito. la casa de Juli, un poco más lo subo a la terraza el auto, viste. Y de toda la vereda, No, todo, boludo, qué rico. mandé arriba, A él le importa, lo más cercano que podía tenerlo. se ponía al lado de la ventana a bailar, tipo, le pinchaba ahí. Ahora. Pero ¿sabés lo que pasa? Que yo en Venezuela no es que vivía en el mejor, no sé, el mejor Barrio. sí, el mejor barrio. Yo vivía más o menos en un conjunto residencial donde había villas alrededor. Sí, o sea, el tema cuando estás así tienes que estar como muy atento, como que... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tengo 7 años acá, ya estoy súper tranquilo. Claro. O sea, ya perdí esa malicia. Pero ¿por dónde vivís vos acá? Yo acá en el Recoleta. Ah, claro. Claro. Pero si supieras que viví mucho tiempo de mi vida en lugares peligrosos en Venezuela que me la pasaba como si nada. Claro. Pero era porque ya lo conocía, ya me conocían. Claro. Pero Acá, además ya como que estás en tu onda. claro. Acá no me conocen, yo no conozco a nadie y no A mí me conozco los pasaba, lugares. yo en un momento andaba medio en zonas re feas y era como que yo estaba medio acostumbrada. Y después tipo dejé y era como... Sí. Me tuve que comprar un gas pimienta. Una vez un tipo me siguió, boludo. Después.
Había salido un boliche, me tomé el colectivo y me bajé, tipo, ¿viste el shopping Abasto? Sí. Bueno, ¿viste las calles atrás del shopping? peligroso. Yo crucé para cortar camino porque mi casa estaba por ahí. Y justo lo llamé, estaba hablando con mi novio. Y mira, así el chabón, tipo, me estaba chiflando. Y se me acercó y yo dije, listo, chao. Perdí el celular, tipo, regalada yo como siempre. Y se me acerca y tipo me pide un beso. ¿Qué? Sí, yo le digo tipo, no. Te re contame que, ¿me puedes dar un beso? Tipo, no, pero es que los hombres son muy raros. Y yo le digo tipo, no, estoy hablando con mi novio, chao. Y me seguía, era tipo, ahí me asusté posta y le compré un gas pimienta. Todavía lo tenés. Sí, obvio. Mirá que se ven, sí. Ya sé. Ya veo que tirás una Pero serpentina. me parecía un chico re normal. Por eso capozque. Bueno, Pero para mí, tipo, tenía, no sé, porque ¿cómo vas a acercarte así y decirme, tipo, me das un beso y me seguía, tipo, insistiendo? ¿Qué carajo? bueno, fíjate que acá los que roban no parecen gente... Sí. No es por ser No, hijo yo- de puta ni nada, pero... Vos cuando decís un ladrón, lo primero que se te viene en la cabeza es un negro todo tatuado y mal hablado. Sí. Pero acá literalmente te puede robar quien sea. No, olvídate. More short. ¿Qué? De todas formas, Sí, así que vos por lo menos sos hombre, imagínate, una mujer. yo con mi novia, cuando trabajaba en Villa Devoto, en un kiosco, ella salía a las 1 o a las 2 de la mañana por la vía de los trenes, súper solo a esa hora. Yo trabajo a las 9 de la mañana, Sí. olvídate, iba hasta allá, me tomaba el 108, eran como 50, 60 paradas. Dale, la buscaba, la dejaba en su casa y me regresaba a la mía. Porque no es normal que ella saliera, no sé, con una piedra, con unas tijeras. Claro, Dale. no. No. Yo por lo menos allá en Venezuela un par de veces me intentaron robar con... Paréntesis. A mí para que me roben me tienen que sacar un fierro. Si me sacan un cuchillo, dame el celular, nos vamos a las piñas. Ay, yo también. Ahora, a mí me necesitaban tomar en el colectivo y le ponía patada. Tipo, Plaga, me ves bonita, pero a mí no me vas a sacar el celular. Bien, sí, No, es que tiene que ser todo el así. mundo me ve cara bonita, pero no me la banco. Y... Mirá, ya te está viendo. Jugativo, mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenés algo que decir? Nah, tranqui. No opino, no Sí, opino. no, o sea, a mí si me sacas un cuchillo capaz que sí me acobardo un poco, pero... Bueno, Si es a las piñas, aunque me rompas la cara, te voy a las piñas, con el celular no me lo sacas. no, olvídate. Yo por lo menos, fue una vuelta que en un callejón cerrado tenía una sola entrada y una sola salida. No tenía para los costados. Creo que ahí sí. O sea. Cabezazo. No, un tobillo. Después se tocan la cabeza. Porque no quiere que lo vean. ¿Y qué? Se fueron a apretar. Se saltaron. Uno por delante y otro por atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al que agarra a mi amigo en ese momento, nada, cuando lo voy a ayudar, me cae uno por atrás y me dice, no te muevas. Si te mueves, te corto. Te corto acá mismo. Yo nada más sentía El puntito. el puntito. Y bueno, está bien, no pasa nada. Nada, se están agarrando a las piñas, mi amigo y el otro. Y hubo un momento que mi amigo le estaba matando, literalmente. Y le dijo, apuñalalo. A lo que medio se suelta y lo muestra por acá, le agarro el brazo, le meto una piña en la nariz y se la manoteo. Bien. Y ahí nos empezamos a agarrar las piñas los dos. Pero, ¿tenía ese cuchillo o no? No, boludo, estaba buscando cuchillo para matarlo y no lo encontraba. Igual yo creo que sería medio capaz. No sé, yo si me hubiera analizado, no te lo clavaría en un lugar donde te puedas matar, pero claramente. Boludo, te lo clavan en la pierna, cosa que no puedas caminar y seguir, chao. Y Mirá. porque la aorta, Yo por lo menos... Sí que la aorta no está en la pierna, esa, la grande esa. está en la como- femoral. esa. Acá. Sí, es interna, tipo, si te lo clavas acá o en la rodilla. No sé, boludo, no me interesa ese club de Por correr. eso soy tiene que clavarse de tipo cintra.
y hacerlo tipo así, cosa de que le duela bien. Y 2 minutos más jugaron. O tipo acá. Dale. Sí, yo veo muchas películas, entonces yo ya sé. Pero los boludos siempre nunca terminan matándolo y los vuelven a perseguir. Es que Claro, en la pero- pierna, cosa que no sé. nada. O en los testículos. Ale, no me corna la pelota, amigo. Ese, boludo, no me puedo ni mover. No, yo allá en Venezuela literalmente es un instinto que tengo que acá por suerte lo he perdido, no al 100%, pero sí, Es jodido. sí, todavía lo tengo. Bueno, peor sería que nazcas acá, tipo, full sin country y te aparezca uno con un cuchillo, te hacen pis, boludo, no sé. No, por favor, mi iPhone, no. Por favor, mis Adidas Ultra Gamma Plus, por favor, no. Qué gamba, pues. ¿Qué sé yo? No sé ni qué compran esa gente. ¿Qué hace la villera, boludo? No me habla de Yera, pero yo no sé de country. No. Bueno, está bien. Es Igual, es tandilense. que yo casi por lo lo mismo. menos, a mí cuando me dicen, no, que ya perdiste el barrio, lo que sea, yo le digo, estoy tranquilo, amigo, o sea, a ver, yo prefiero te estar enfoco y es un tranquilo reportaje. Sí. que vivir en eso, o sea, todo el tiempo pendiente, mirando para todos lados, que te vayan Sí, a robar no, o no. algo. Además capaz que basta como medio paranoico. Yo después de eso quedaba como tipo... No, olvídate, después de tipo eso, horrible, es como que no te sentís segura de nada. claro, Mm. después de eso, esos tipos me dijeron, te vamos a matar, que esto, que aquello, que lo otro. Uy, y esos son de los que nos olvidan. Claro. Y vivían Y por ahí eso vino hasta cerca. acá. Y ¿Cómo? por eso cayó acá. Sí, Cuando se olvídate. fue de Venezuela, por eso. Andaba bien acá. No, no. El chaval estaba, Sí, no, tenés que estar como... se la rebancó y de repente aparecía acá. Choco. Dale, Choco, dale. Dale. Dale que. ¿Penales? Bueno, dale que no tengo batería. ¿No? Chueco. Mentira, pelotudo. En la última jugada, no me digas, se tildó todo, no me digas gol de Lanús. No me digas. ¿Lanús? Es la última jugada, gol y termina. Che, tengo Boludo, 28, ¿estás jugando contra Lanús? Encima le acabo de poner a Boca. tengo 28% de batería. Dale. ¿Estás jugando contra Lanús? Sí. ¿Gol de Lanús? No sé, parece. Porque estaba atacando, ¿no? Ah, está. Boludo, dejá el celular. No sé si iba a bancar los 25 minutos. ¿Eh? Yo allá en Venezuela literalmente protestaba. Una de las razones por la cual me vine para acá era, literalmente me lo dijeron mis padres ahora, bueno, mi mamá y mi abuelo, con todo lo que está pasando ahora, me dijeron, mira, nosotros te sacamos de allá porque si no, oye, terminabas muerto o terminabas preso. Claro. A mí nadie me decía, quédate acá en la casa, no salgas a protestar o no hagas nada. Mm. Yo salgo desde que tengo 15 años a protestar. ¿Eh? Yo te sé armar literalmente ¿Protestar qué es? ¿Tipo protestar. salir? No, anda a las calles. Viste que acá cierran las calles y todo lo Ah, demás. protestar, Bueno, protestar, está bien, sí. nosotros protestamos porque literalmente es una dictadura lo que hay Claro, acá. sí. Claro. Sí. Igual vos hace bastante ya estás acá, ¿no? Sí, 7 años, boludo. Voy a 8, Bien. una banda. ¿Parte de tu familia está allá todavía o No, no. todos vinieron acá? Todos estamos acá, todos. Bueno, nos vinimos, boludo, porque literalmente nos estaba buscando la Fuerza Especial de allá de Venezuela. Operación Tum Tum. Che, ¿y dan recompensa por vos? ¿Dónde vivís? Ve que me desaparezco, ¿eh? Ah. No, no. Somos unos hijos de puta. Sí. Yo te sé armar literalmente una bomba casera con productos Está bueno de igual limpieza. el tema en YouTube. Esto. Que me- Paso 1. Paso 1. Conseguir pólvora. ¿Cuánto vas? ¿4-0? Bueno, vale. 4-0. 4-1. ¿Dónde hicieron el 4-1 asociación. Fíjate. ¿Eh? Dame boca, quiero ver.
Ahí está. Bueno, yo. ¿Te dice algo? No sé, yo no entiendo. ¿Dónde vivís vos, Sale? Yo no me acuerdo, o sea, sé que vivís por acá cerca, pero no sé en Enfrente qué del zona. parque. Te dejé, ¿te verdad? Cuando volvimos de Juli. Te estacioné. Y te hicieron la joda. No, estaciona acá, pero después vive allá en... Yo estacioné el auto en mi casa, ¿ves? Te dice, ¿Cómo me ¿vivís acá? cansaron ese día, ¿Vivís boludo? acá? Y un amigo le dice, no, boludo, deja el auto acá y después se va caminando a su casa. Y bueno, capaz que no sé, el auto de tu papá y vos vivís en otro lado. O está haciendo Uber, lo está dejando ahí. Es como la gente dice, ¿tenés baño? No, cago en el Cago afuera. pocito, literal. Una forma de ¿y vos? ¿Dónde vivís? yo. No sé si ubicás el hospital italiano. Sí, lo ubico. Es tipo Corrientes y Medrano, ponele, no sé si ubicás. Pero. Para el lado- Ponele, de la Abasto también es es Almagro. cerca. Sí, claro. está relativamente cerca Sí. de donde estoy yo también. Claro, antes estaba más cerca de Recoleta, era tipo Córdoba y ahí, pero ahora es tipo más abajo. ¿no? Pero no, es tranquilo. Es tranquilo ese O lugar. sea, no es tranquilo. O sea, tranquilo. Pues siempre está lleno de gente, pero de robos y eso. Tranquilo después de hora. Si son las 8 ya no es tranquilo. No, sí. Igual a mí nunca me dio miedo caminar sola. Un milagro. Igual, unos tips que se los di a mi novia. Si te vienen a robar o algo, agarran las llaves de tu casa, Sí. te las pones acá. No, yo soy buena corriendo, igual, si no. ¿Sí? Sí, yo tipo, te vuelo de acá. Pero es que además yo camino, pero no me estoy regalada. Tipo, yo cuando caminaba, caminé mucho de noche sola. Corre rápido, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé cómo lo llamaría, es muy rápido. Y yo tipo voy caminando y voy con cara de mala. A ver. Como tiene que ser. Claro, o sea, no es cara de mala, pero A ver, como la te cara voy de mala. mirando, tipo, no es A A ver, pone cara de mala. No, bueno, un día que venga con cara de ojete porque estoy malhumorada, te hago mi cara. Y ahí te vas con mala Dale, morada. more, por Ah, dale. Ah, pará, te puedo pedir porque mi hijo continuo de tía por el miércoles. No le Una pagan. hora. obvio. Porque mañana no vengo. Por eso. Ay, no me hables, A ver. Puso cara de mala, Es que me distrae. No, para. Vamos a hacer una cosa. No empieces acá. Empezá con lo de mí. ¿Por qué primero. quieres que Es más empiece con rápido. 9.000? Ale, Gracias. vas sacando con la bocha las banderas, porfa. Las tenés acá. Llevate la pelota. Ahí está. Tenemos 10 acá. Sí. La próxima fue. 2, 4, 6, 8, 10. Ya está bien. Bueno, yo no soy buena para las matemáticas. Es que sí, siempre te conviene lo más fácil. ¿Claro, estás bien? No importa, a ver. ¡Aguanta! Sí, señor. 24%. Ponete en modo ahorro batería. Ya está. Ah, Pasa que no pensaba Sí, filmar, sí. entonces tenía 70. bueno, está bien.
Penales, a ver. No va a buscar. ¿Querés que busque un video o algo? No sé. No, poné acá, pero miedos. Ese. 1-1 había salido. No entiendo nada. No, esto no. Es que era un partido viejo. Ah, boludo. Yo decía, ese jugador no está mal. Capaz que abajo. Acá. Fíjate, no, poné hoy entonces. No, finaliza o no. No, pero quiero la página. Ah, pero ¿qué está de Boca? Ah, Busca tranquilo. Che, me van a llamar, capaz. No, pues está ahí. Está bien, pausa el tiempo, ya está. Dami, Dami. Ya está, para el tiempo, boludo, ya está. ¿Qué, Gaby? ¿Tenés por casualidad el cargador de Samsung? Es el mismo de todo el mundo. No, tengo el iPhone este. ¿Y el otro qué son? ¿Dos iPhone? ¿Tenés? Es el mismo. Porque tengo 17%, boludo. Pasa que me va a quedar un tiempo en el tuyo. Ah, ya. El bolso azul, perdón. Sí, dame el tuyo, por la duda. ¿4-2? Vamos a darlo, muchachos, dale. Dale. No se fríe. Dale la pelota esta, boludo. Dale la pelota ahí. 7-7-1-7. Sí, pero están haciendo tiempo, boludo. Ah, ¿me lo desbloqueas? ¿O no hace falta? 7-7-1-7. Me quedan como 20 minutos acá, boludo. Tengo 17%. ¡Atrás juega! Sí, apretalo, apretalo. Vamos, Ley. Mira, solo. Me desespero. Y ahí. Quédate ahí, Carlos. Mira. Sacalo, Felipe. Uno acá. Dale, Luis. Vamos sonando de arriba, Que no te pase, Ley. Que no te pase a vos. Joda, Ley, vos.
línea. Miki. Se están follando. Con todo el respeto. Dale ahí. Se tiene que ir al área. Ah, guardaste el mate. ¿Cómo? Pues, Para que hay cambio, para. ¿Quién más sale? Dale, solo vos. Vení al área, Nacho. Dale. Dale, Agustín. Oye, acá, llega acá. ¡Ando! Piso. ¡Ya, Feli! A mí el 30, ¿eh? A mí el 30. Sí, Bien, boludo. ¿Vos qué opinás? no puedo opinar. Para mí ya se tiene que ir acabando el partido. Siempre Boca pasando por penales, boludo, estoy podrido. Sí, pero yo siempre quiero que pierda. Mi felicidad es eso. Agustín, atento. Dale, Dami. Pues. Pues, el de rojo está Ale, No sé, boludo, cambié el celular. Chueco. Chueco. ¿Cuánto queda? 6.
Seis, ¿no? 10. Sí. ¡Ojo, ¡el medio que recibí! Busquemos un pase más. Elliot, pasa. Medio. Solo. ¡Ey! ¡Entra! ¡Ciro! ¡Entra! Piso, Se puede traer. Es nuestra ahí, dale. Dale. Las marcas. Solo. ¡Gordo! Sí, pasá, Ciro, entra. Sí. Pasalo. Suelo. Ahí. Vamos solo. Solo, tranquilo. Giro. ¡Atrás! Dale. Dale, Pacho. Dale, dejá, boludo. Claro. Abrite, dale, gordo. Pero, subí un poquito que quedan 2 minutos. Quedan 3, subí un poco, si no. Quedan 3 o 2. Suban si quieren un poco más. María a buscarlo. Dame, yo. Dale, vos, Ley, dale. Vamos, Ley, dale. Desarme, Pachorra, más abajo. Levanta mi Ahora. Dale, rápido. Tenemos la jugada, dale. Arriba. Mira, medio. Pase. Sigo tocando. Solo. Muéstrese, Doctor. Fotógrafo. En buen momento me pongo. Vedor. Obvio. Abrí y cerras el predio. Claro, me pongo a jugar. cambio! Tiro unos golcitos. ¿Les hace falta uno? Dale. Estoy. Pero. Dami. Jugada de segundo central. Va Caruso al medio.
Dale, que es lo último. Acérquese a jugar. Guiando con la pelota, dale. Mirá. Vos en medio, vos en medio. Sí. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. ¡Vuelvo, Pedro! ¡Vamos! ¡A recuperar! ¡Au! ¡Por afuera! ¡Mirá, Agustín! ¡Ayúdalo! Soltá, soltá, estoy. ¡Ayúdale! Caruso, Caruso. ¡Gordo! ¡Mirá! ¡Cambio! ¡Ahora sí! ¡Cambio! ¡Está solo! ¡Ey! ¡Defiendan! Atrás, atrás. Sí. ¡Abrí! ¡Parate! ¡Vende humo! Se tiró todo el partido. Allá hay una suelta. Ahí, allá atrás de la botella. Bien, Dami. ¡Dale, vamos para arriba! Matate, Pancho. ¡Tenelo, Doc, si querés! ¡Medio, Caru! ¡Levantate, dale!